Estamos en vivo. Hoy es martes y tenemos en vivo. Hoy entramos un poco más temprano porque después tengo que ir a hacer unas cosas. Así que bienvenidos a nuestras clases en vivo. Aquí estamos todos los martes y los viernes. Estamos haciendo clases en vivo por acá por Instagram, donde hablamos de cómo tener clientes en otros países. Hablamos de temas importantes de tener clientes en otros países. Porque, son muchas cosas las que hay que hacer, las que hay que tener en cuenta. Entonces vamos desglosando, hablando de temas importantes, les voy trayendo noticias, cosas, datos. Obviamente que acá no me puedo poner a hacer en la computadora, no puedo mostrarle cómo es la parte técnica, pero sí podemos hablar muchas cosas que tienen que ver con tener clientes de otros países. Y bueno, hoy creo que es nuestra octava clase. El viernes pasado no pude estar porque estoy preparando un video de ventas, y ese video de ventas me lo salió bastante largo, así que estoy ordenando ahí las cosas, estaba haciendo el script, estaba grabando, así que el viernes pasado no pude estar, pero bueno, intentando mantener siempre los martes y los viernes hacer nuestras clases. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es... ustedes pueden hacer preguntas ahí, yo al final voy a responder las preguntas, si es que tienen preguntas. Durante la clase yo hago para no ver acá los comentarios, porque si no como que me voy distrayendo. Pero ustedes pueden dejar ahí las preguntas que tengan, comentarios, lo que sea, y yo lo voy respondiendo después. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es cuál es el primer elemento necesario para tener clientes en otros países. ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos? Y esto es el elemento como el que dice si nosotros vamos a poder vender ese servicio a otros países o no. Y en realidad es vender online, porque puede ser dentro de tu país también. Entonces este elemento va a decir si nosotros podemos hacer eso o no. ¿Y qué es ese elemento? Ese elemento son los testimonios, son los resultados de que nosotros tenemos al aplicar nuestro método, al aplicar nuestro servicio. Porque nosotros al aplicar nuestro servicio, al aplicar nuestro método, tiene que haber por lo menos una persona que se transformó, que se benefició de eso. Esa persona puede ser nosotros o puede ser algún alumno, algún cliente. Ese es el primer elemento que nosotros tenemos que tener. Y vamos a hablar un poco de eso hoy. Vamos a hablar un poco de ese elemento, de ese primer testimonio. Porque si yo vendo algo que no está probado por nadie, ni siquiera por mí, entonces ¿por qué alguien va a creer en eso? ¿No? Si yo vendo algo que yo lo probé y me funcionó, entonces ahí es diferente. O sea, me funcionó a mí, va a haber más personas que le va a funcionar. O si le funcionó a un cliente nuestro, si yo no lo probé, vamos a suponer que estamos hablando de perder peso. Tal vez si yo probé alguna cosa que me hizo perder peso, bueno, yo esa cosa lo puedo enseñar a otras personas porque pueden estar interesadas en la metodología, en la forma que yo usé y que me resultó a mí. Si yo no lo usé, pero puedo ayudar a otra persona y otra persona lo logró, bueno, esa metodología está probada. Ahora, si yo tengo una idea de cómo es perder peso, cómo se puede perder peso, yo no lo probé y nadie lo probó, es difícil que yo pueda vender eso. Porque ¿quién va a creer en algo que nadie tuvo resultado todavía con eso? Así que de eso vamos a hablar hoy. ¿Y por qué es importante? En realidad, ¿qué son los resultados? El resultado es cuando una persona, ya sea yo
o mi cliente, mi alumno, llegó al horizonte. Y este es el resultado. Los testimonios están entrelados al horizonte. Entonces, si vos todavía no viste la clase de horizonte, que fue una de las clases que tuvimos antes, te recomiendo que también la veas, porque ahí vas a entender mejor, vas a captar mejor ¿cómo es? Todo el panorama general. Pero los resultados están entrelados al horizonte. O sea, si yo no menciono en el testimonio, en el resultado de un alumno mío, yo no menciono el horizonte, entonces es un resultado que es débil, ¿sí? Que no tiene fuerza. Y vamos también, si no entendés esto, ya te voy a ir explicando. Existen diferentes tipos de testimonio. Nosotros tenemos los testimonios que están más comprometidos con el horizonte y testimonios que no están tan comprometidos con el horizonte. Entonces, existen testimonios que van a ser más fuertes para nosotros, ¿sí? Historias de alumnos, historias de clientes que van a ser más fuertes para nosotros y que nos van a ayudar a vender más. Y existen testimonios que no van a ser tan fuertes y que no nos van a ayudar tanto a vender. Inclusive a veces pueden perjudicarnos. Si nosotros no sabemos cómo pedir o cómo recolectar esas historias de casos de éxito, cómo recolectar esas historias de clientes, de alumnos, puede ser que que nos perjudique también. Y lo que más pasa es justamente eso. Lo que más pasa es que la gente no sabe cómo presentar los testimonios, no sabe cómo presentarlo, cómo dar esos casos de éxito. Entonces vos podés tener una persona que se benefició tremendamente de tu servicio, de tu infoproducto, pero vos no estás sabiendo cómo presentar eso a las demás, a potenciales clientes, a gente que tiene ganas de comprar tal vez tu servicio. Le presentás un testimonio débil, un testimonio que tal vez vos le pudieras sacar muchísimo más provecho. Y los testimonios son importantes justamente por eso, porque demuestra que hay otra gente que pudo, o otra gente que se transformó, que el método funciona, y nosotros funcionamos de esa forma. Nosotros cuando vemos a alguien que obtuvo algo, vemos a alguien que se transformó, nosotros decimos, si esa persona se transformó, o si esa persona pudo, si esa persona le funcionó, a mí también me va a funcionar. Ya nos imaginamos cómo sería después de haber resuelto el problema. Así que de eso vamos a hablar en esta clase, ¿sí? De los testimonios, del resultado, de cómo atrelar al horizonte, ¿sí? Cómo pedir, en realidad no cómo pedir, sino que cuáles son los que realmente importan, ¿sí? Cómo hacerlo para que sea mejor, cómo mejorar las historias de nuestros alumnos o nuestros clientes. Como ya te dije, eso es importante porque demuestra la eficacia del producto. Si hay alguien que ya se benefició, si hay alguien que le funcionó, entonces me puede funcionar a mí también. Y eso es súper importante porque, como te decía, vos imaginate, vos no vas a comprar algo que nadie probó, nadie sabe si funciona o no funciona, ¿no? O sea, vos estás vendiendo algo que solamente que vos creés que funciona. Que, no sé, por teoría, que vos creés que funciona porque, no sé, no tiene como evidencias prácticas o evidencias, evidencia externa, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No es externa, es como empíricas, ¿sí? Evidencia empírica de que fue aplicado en la práctica y que funcionó o que no funcionó. Por eso, el tener buenos testimonios, tener buenas historias, es la base de vender. ¿Sí? La base para vender, una de las primeras cosas que necesitamos es tener ese primer caso de éxito. Y ese primer caso de éxito puede ser nuestro, o puede ser de algún cliente o algún alumno nuestro.
eso nos va a dar prueba social. Si vos participaste de alguno de los eventos de la inmersión del mundo de mis ingresos, ahí yo conté cuáles son algunos de los estímulos emocionales que se usan para vender. Los estímulos emocionales son, voy a explicar brevemente acá. Nuestro cerebro tiene dos partes cuando va a tomar una decisión. En la toma de decisión nuestra, se nos presentan dos cosas ahí. Bueno, nuestro cerebro tiene dos partes para evaluar esa decisión. Tiene el sistema límbico, que es nuestra parte irracional, nuestra parte animal, nuestra parte instintiva, y tiene la corteza prefrontal, que es la parte que razona, ¿sí? La parte que nos llevó a la evolución, la parte del lenguaje, la parte del cálculo, la parte de ponerse metas, en fin, la parte que razona. Y el sistema límbico es la parte animal, la parte primitiva, sería como lo que nos hace igual al resto de los animales. Y cuando nosotros vamos a hacer una compra, nosotros estamos tomando una decisión. Entonces ahí entran estas dos partes del cerebro. El sistema límbico entra con el deseo, ¿sí? Es un deseo, es como instintivo, es como el hambre, la sed. Nosotros no podemos controlar, es un deseo. Y la corteza prefrontal evalúa si ese deseo vale la pena o no. Porque ahí vos podés tener, evalúa, vos querés comprar eso, bueno, ¿será que es de calidad? ¿Será que me va a servir? ¿Será que lo voy a usar? ¿Será que...? Entonces la corteza prefrontal evalúa. Y el sistema límbico, la mayoría de las veces, gana en la toma de decisión de una compra, por ejemplo, porque nosotros somos mayoritariamente irracionales. Entonces, cuando compramos algo, nosotros creemos que estamos tomando una mejor decisión, que estamos evaluando esa compra, pero en realidad es el sistema límbico que está ganando. Porque no necesitamos probablemente eso. Pero el sistema límbico está, quiero eso ahí. Y ahí la corteza prefrontal, una vez que nosotros compramos, la corteza prefrontal, en vez de intervenir, porque no le puede ganar al sistema límbico, la corteza prefrontal empieza a justificar que esa compra que nosotros hicimos valía la pena, que era la mejor opción. ¿Se entiende? Entonces, ahí, para hablarle al sistema límbico, nosotros usamos estímulos emocionales. Que nosotros hay herramientas y hay formas de hablarle al sistema límbico del cerebro, que son los estímulos emocionales. Que en realidad nosotros estamos seteados de esa forma. Entonces, un estímulo emocional es que cuando hay mucha gente hablando bien de un producto, de un servicio, nosotros tendemos a comprar eso o a querer eso. Entonces es un estímulo emocional. Un estímulo emocional puede ser también el estímulo emocional de la autoridad. Ponele que yo di el ejemplo en la inmersión. El estímulo emocional de la autoridad dice que cuando nosotros vemos a alguien, a una figura de autoridad, nosotros tendemos a seguir las recomendaciones de esa figura de autoridad. Un ejemplo, el médico. Cuando nosotros vamos al médico, el médico tiene esa figura de autoridad porque está ahí con la bata o lo que sea, y cuando dice para tomar algo, nosotros no estamos de acuerdo con el médico, porque, lo vemos como una figura de autoridad, vemos que sabe algo, ¿no? Que sabe algo más que nosotros, entonces tendemos a seguir las recomendaciones. Bueno, existen diferentes estímulos emocionales que le hablan al sistema límbico y que nosotros podemos usar. Y uno de esos estímulos emocionales es la prueba social, que es cuando hay mucha gente hablando bien de algo, nosotros tendemos a seguir eso, porque si hay mucha gente hablando bien, significa algo. Yo lo había dado con un ejemplo de un restaurante. Vamos a suponer que vos estás en una ciudad nueva, estás a la noche, tenés hambre, estás buscando un lugar para cenar, y ahí vos estás caminando por una calle, ¿sí? Que es desconocida, vos no sabés qué hay, y vos estás buscando un lugar para comer. Ahí vos ves dos lugares. Ves un lugar que tiene muchísima gente, que hay fila para entrar, que las mesas están llenísimas, en fin, explota de gente. Y hay otro lugar que está al lado, que no hay nadie. Todo está vacío, no hay absolutamente nadie.
La comida en los dos lugares puede ser la misma calidad, puede ser de la misma calidad, puede ser el precio el mismo, puede ser todo lo mismo. Pero vos probablemente te vas a inclinar, si vos no conoces la ciudad de una ciudad nueva, vos probablemente te vas a inclinar por el lugar que tiene más gente, el lugar que está lleno. Porque, justamente por la prueba social, vos decís, bueno, si hay mucha gente acá, significa algo. Significa que esa gente sabe algo, hay algo que yo no sé, pero voy a ir por lo que elige todo el mundo. Si el otro lugar está vacío, debe ser por algo. ¿Sí? Ahí vos comenzás a pensar, si este está lleno, este está vacío, puede ser este que está vacío, puede ser que, no sé, salió una noticia de, no sé, comida contaminada, en fin, ahí vos te puedes viajar con los pensamientos. Así que eso es un ejemplo claro de prueba social. Nosotros seguimos las actitudes, las acciones que hace otra gente. Bueno, los testimonios y la historia de nuestros clientes, de nuestros alumnos, nos dan prueba social. ¿Tá? Dan esa... Hay más gente que probó el producto y que funciona. Así que eso es lo que nosotros queremos buscar con los testimonios. Y el mayor beneficio de eso es que cuando alguno de nuestros clientes, de nuestros potenciales clientes o potenciales alumnos, ve eso, ellos puedan pensar esto. Ellos tienen que, cuando ven un testimonio o una historia de algún cliente nuestro, una historia de éxito, ellos tienen que pensar esto. Si esa persona pudo, yo puedo. Por eso muchas veces los testimonios están buenos cuanto más anormal sea el testimonio, es mejor. Porque eso significa que si esa persona pudo, otra gente se va a animar a probar el producto. Bueno, justamente el beneficio que trae esto es el beneficio de la prueba social. Es el beneficio de saber que hay más gente que optó por ese producto y saber que hay más gente que tuvo resultado con ese producto. Entonces me va a funcionar a mí. Si yo veo que, no sé, hay un producto que yo quiero comprar y que solamente probó gente que vive no sé, solamente le funcionó a gente que vive en Europa. Probablemente ese producto yo voy a pensar, no sé si eso me va a funcionar a mí porque yo no vivo en Europa. Entonces, cuanto más variedad de prueba social uno tiene, cuanto más variedad de estímulos emocionales de prueba social uno tiene, es mejor para nosotros. Pero a ver, nosotros si estamos comenzando, no vas a comenzar teniendo, no sé, 100 pruebas sociales. Probablemente vas a comenzar con la primera, pero esa primera es importante porque si vos no la tenés, nadie probó tu producto y nadie probó si realmente eso funciona o no funciona. Por eso esa primera es importante. Si vos no tenés esa primera, tenés que buscar la forma de encontrarla, ¿sí? de probarla, no sé, buscar tu primer cliente, buscar tu primer alumno que lo pruebe y llegue a ese primer caso de éxito. Eso también puede ser vos. O sea, vos mismo pudiste haber probado tu producto y que haya funcionado. En ese caso se llama que vos sos el avatar transformado. ¿Sí? Pues el avatar es la persona que te compra y vos fuiste el avatar transformado, sería la persona que probó el producto y que funcionó. ¿Tá? Así que ese es el primer paso. El primer paso es tener esa primera prueba social. Y obviamente que los pasos más adelante van a ser tener como una legión de personas que probaron tu producto y que funcionó. Eso es a donde vos tenés que aspirar a llegar. Y eso es tener mucha prueba social de que tu producto funciona. Bueno, así que el mayor beneficio de eso es tener el producto probado y aprobado, ¿tá? Que funcione, que cumple
que cumple lo que promete. Y lo que promete está atrelado al horizonte, que habíamos dicho. ¿Tá? Así que si no viste esa clase del horizonte, te recomiendo que la veas. Bueno, fíjate, esto también se puede hacer para productos físicos. Esto no es el caso acá, pero yo me acuerdo que cuando yo vendía alfajores, yo lo apliqué esto lo llevé al mundo físico. Lo que había hecho fue agarrar, y cuando me di cuenta que podía hacer eso, agarré y comencé a pedir testimonios, historias a clientes que me habían comprado los alfajores. En realidad elegí a los clientes que más compraban, ¿sí? Y ahí yo agarré, le escribí, le pedí una historia, que me graben un video pidiendo una historia, y ahí intenté ser lo más específico posible. Por eso un testimonio, una historia de éxito, tiene que ser lo más específico posible, porque cuanto más específico, la gente más se identifica, más. Y entonces yo pensé, bueno, a ver, para que me mande una historia, cuando yo vendía los alfajores, para que me mande una historia yo tengo que dar algo a cambio. Probablemente pocas personas me van a contar su historia si yo no le doy nada a cambio. Así que le di un regalo a cambio a todos los que me mandaban sus videos contando la historia. Y ahí pensé qué le iba a preguntar. Entonces lo que decidí fue preguntarle tipo la historia de si ellos ya conocían, por ejemplo, los alfajores antes, si ya habían comprado otros alfajores, qué le había parecido, por qué le llevó a comprar los productos que yo vendía. En fin, le pedí un montón de historias que me manden en formato de video, y ahí comencé a tener en una página, comencé a tener un montón de videos que la gente contaba cuál fue la experiencia con el producto que yo les había vendido. Eso servía para que otra gente que estaba evaluando comprar el producto, obviamente le ayude a tomar una decisión. Entonces, lo mismo nosotros hacemos con el servicio. Exactamente lo mismo. ¿Tá? Nosotros pedimos, primero, decidimos qué es lo que vamos qué es lo que vamos a recolectar, qué tipo de historia vamos a recolectar. Y para decidir qué tipo de historia vamos a recolectar, tenemos que saber cuál es nuestro horizonte. Entonces, a nosotros nos sirven las historias que están atreladas a nuestro horizonte. ¿Tá? Ese tipo de testimonio es el que más vale. Porque ahora ya vamos a hablar de los tipos de testimonios diferentes que existen y cuáles son los que no funcionan. Mirá, ¿dónde yo veo que la gente más se equivoca con eso? La gente más se equivoca con el tipo justamente de historia que va a pedir, el tipo de testimonio que va a pedir. Porque ahí hay diferentes tipos, como te digo. Está el testimonio, el que menos funciona, es el testimonio chupamedia. Aquí la historia chupamedia. Fíjate, si nosotros, vamos a suponer que nosotros enseñamos inglés. Vamos a suponer que nosotros enseñamos inglés, que nosotros tenemos un servicio de inglés, clase de inglés. Si vos tenés un testimonio de una alumna que dice, o una alumna o un alumno, dice, ponele, Rodrigo es un profesor tremendo. Las clases son súper didácticas, él se preocupa mucho por enseñar, tiene una forma de enseñar que es diferente. En fin, eso todo me está tirando elogios a mí. Y ese tipo de testimonio es el peor que existe. Porque nosotros no somos nada en comparación a nuestro método. Nosotros no somos nada en comparación a lo que nosotros enseñamos. Si en realidad lo que funciona es que la gente, los alumnos, hablen del resultado que tuvieron. Entonces, un testimonio que la persona diga, bueno, yo antes de comenzar hablaba así, ponele, my name is Rodrigo. Después de 4 meses de inglés, ahora
hablo así. Ahora digo, my name is Rodrigo. Entonces, una persona que diga una frase completa, ponerle una oración, que esté hablando en inglés, mira, después de 6 meses estoy hablando en inglés, y que diga un testimonio hablando en inglés, es mucho más fuerte, mucho más importante que alguien que diga, las clases de fulano son espectacular, a mí el material que da, no sé, es súper puntual, las clases eran súper divertidas. Todo eso son testimonios chupamedia, todo eso te está dando elogio a vos y no está hablando de lo que realmente importa, que es el método, el resultado que tuvo la persona. No digo que esté mal, ¿tá? Porque la gente, los alumnos, los clientes, nos aprecian, y por eso, porque nos aprecian, van a como sentirse con le va a gustar decir eso, darnos testimonio chupamedia. Pero no es lo que nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscar el foco en el resultado, ¿sí? Los testimonios y la historia tenemos que buscar en el resultado. ¿Y por dónde uno comienza entonces? Bueno, primero puedes comenzar por vos mismo, así como te había dicho. Vos podés comenzar por vos mismo y tener ese primer caso de éxito, o ese primer testimonio, ¿tá? Una vez que vos tenés ese primer testimonio, ahí vos comenzás a trabajar para conseguir los próximos, ¿tá? Y vos vas a tener tus alumnos y vas a ir recolectando los próximos testimonios, las próximas historias de los alumnos, ¿tá? Que van llegando al resultado donde vos querés. Bueno, yo para eso había puesto, hay diferentes formas de recolectar un testimonio. Yo para eso había hecho, porque vos puedes recolectar testimonio de gente que ya probó tu servicio. En realidad hay 3 etapas donde vos puedes recolectar testimonio, que ya vamos a hablar de eso. Pero yo lo había hecho con un mensaje estándar, ¿tá? Yo había escrito un mensaje estándar y le había mandado a todos mis clientes. Ahora yo lo que hago es un poco diferente. Ahora yo lo que hago se llama un R2X. Yo lo conocí como R2X. R2X es como un concurso de testimonio. Entonces yo agarro a todos mis alumnos, le digo, bueno, vamos a participar de un concurso donde ahí yo voy recolectando los testimonios de mis alumnos, de mis clientes, ¿tá? Es una estrategia para pedir mejores testimonios. Existen 3 etapas, existen 3 momentos donde nosotros podemos pedir el testimonio. Uno de esos es en el pico máximo de confianza que vos tenés de tu cliente. ¿Cuándo fue el pico máximo de confianza que un cliente tuvo con vos? El pico máximo fue justo en el momento de la compra. Ese fue el pico, ¿sí? La cresta de la ola. Ahí fue el momento que el cliente tuvo más confianza en vos, porque sacó la tarjeta de crédito, la digitó en la computadora y compró en el celular y compró tu servicio. Eso significa que el cliente confió en vos y en tu servicio a tal punto de hacer la compra. Bueno, en ese momento vos puedes pedir un testimonio para la persona. Tipo, ahí vas a pedir un testimonio de una historia de por qué la persona compró, qué le llevó a comprar, qué le llevó a tomar esa decisión de ahora querer resolver ese problema que tenía. Ese es uno. Después, el otro punto donde es bueno recolectar depósitos en portugués, testimonios o historias, es cuando la persona te dio por libre y espontánea voluntad un feedback. Entonces vos, no sé, vos estás en tu Instagram, recibís un mensaje de tu cliente que te dice, mirá, me gustó tal cosa, estoy haciendo, me resultó en esto, ya me funcionó con esto. Bueno, ese es el segundo momento donde vos podés pedir la historia o el testimonio de tu servicio, ¿sí? Y después existe un tercer momento,
que es cuando la persona ya probó el producto. Ya probó y ya terminó de probar el producto. Ese es el tercer y último momento. Y acá la persona va a poder dar como un testimonio, va a poder contar una historia general o más amplia de cómo fue probar tu producto, cómo fue utilizar tu producto. Entonces acá vos podés sacar el mayor provecho de eso, el mayor provecho de esa historia. ¿Tá? Entonces son esos tres momentos. ¿Sí? El momento que más se usa es el último, el tercero, cuando la persona ya terminó de probar el producto. ¿Por qué? Porque obviamente vos podés tener mucha más historia, podés tener muchos más resultados de esa forma. Una persona que probó tu producto por un día no va a tener tantos resultados como alguien que probó tu producto por 6 meses, por un año. ¿Tá? Así que, ¿cuándo es importante hacer todo esto? Y yo lo diría que siempre. Siempre es importante estar recolectando esto. Yo lo hago, yo personalmente lo hago a cada 2 o 3 meses. Aplico esa estrategia que te había contado, que era el R2X, a cada 2 o 3 meses, más o menos. Ahora, hay veces que yo lo hago todos los días a través del Instagram o a través de cuando hablo con los clientes. Entonces, eso estoy buscando hacer todos los días. Y ahora llegamos al punto de cómo nosotros podemos mejorar eso. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esa historia? Que yo te había contado ¿cómo es? Te había contado antes que nosotros podíamos mejorar y nosotros podíamos llevarlo a diferentes niveles. Bueno, mira, las evidencias existen como diferentes tipos, como te había dicho. La peor de todas es la evidencia de chupamedia, como que te había explicado. Después existe el primer nivel o el primer tipo, que es cuando vos contás la historia de éxito de algún cliente. Entonces vos podés decir, bueno, mira, fulano probó el producto y le funcionó así, así, así. Esa es una forma que puede ser creíble, pero si yo estoy diciendo algo de otra persona, unos potenciales clientes o alumnos míos pueden dudar de eso, de si eso es verdad o no. Entonces, si vos contás algo de otra persona, la gente automáticamente comienza con las objeciones. ¿Será que eso fue así realmente? ¿Será que no? Entonces, que vos digas algo es diferente a que la persona o tu cliente lo diga. Cuando tu cliente lo está diciendo, es otra cosa, ya es otro nivel. ¿Entendés? La persona es tu potencial cliente viendo a alguien que tuvo resultado con tu producto. En un video, en una imagen, lo que sea. Así que eso ya tiene más fuerza. Después, comienza a tener más fuerza, a partir de ahí comienza a tener más fuerza cuando hay más evidencia. Entonces, si solamente tu cliente está diciendo, bueno, mira, yo tuve resultado con el producto, es una cosa. Ahora, si comienza a mostrar, mira, yo tuve resultado con el producto y acá está el resultado. En el caso de inglés, ponele, que estábamos hablando, bueno, que tire un par de oraciones en inglés. Mira, hace 6 meses estaba hablando de esa forma, ahora estoy hablando de esta forma, o no sé, aprobé el TOEFL. Acá está mi examen del TOEFL aprobado y muestra la nota del TOEFL aprobado. Bueno, todas esas son evidencias, y cuanto más evidencia nosotros tenemos de los clientes, más específica es la prueba, más específica es la historia, y pasa mayor credibilidad, mayor identificación para las personas. Eso se puede dar con fotos, con video. Fíjate, yo trabajaba con un especialista en el nicho de la salud y nosotros teníamos un montón de historias de gente, de clientes, que se habían beneficiado del producto. Entonces, eran historias de todo tipo. Y una de esas historias fue, como la más importante, fue que
una persona venía con un fibroadenoma o algo así. Y esa persona aplicando el producto se venía como con 5 años con eso, y aplicando el producto desapareció en 6-8 meses, más o menos desapareció, era con nutrición. Y esa persona como contó su historia, ¿tá? Contó que se había recuperado y qué sé yo. ¿Qué pasó? Nosotros le preguntamos a esa persona si tenía los exámenes, si tenía cómo venía, si tenía el resultado de los años anteriores, el resultado de este año, y nos mandó, obviamente que preguntamos si podíamos mostrar eso, y ahí nosotros teníamos la persona hablando, ¿no? Diciendo, contando de su problema, y teníamos evidencias, ¿sí? De que le había funcionado, de que había funcionado en su salud, de que había impactado en su salud en general. Entonces, cuanto más específicas son las pruebas, mejor, ¿tá? Vos podés mostrar fotos, podés mostrar, vamos a suponer que vos, no sé, tenés un producto de hablar en público, que te enseña a hablar en público, y una de las cosas que vos tenés que hacer es romper la timidez. Entonces, una cosa es que yo diga, bueno, yo probé tal producto y me funcionó, yo ahora hablo en público. Otra cosa es que yo diga, ahora yo hablo en público, no sé, superé la timidez, y muestre una foto de que estoy hablando en un palco con miles de personas. Bueno, eso es más específico. Entonces vos podés ir escalando cada vez a ser más específico una prueba. Bien, ¿dónde se puede usar todo esto? El mejor lugar para usar es donde vos vas a vender tu infoproducto, donde vos vas a vender tu servicio, que es la estructura racional emocional. Entonces, en ese lugar es donde nosotros vamos a poner todas las pruebas sociales, toda la historia de nuestros clientes. Obviamente que ahí puedes usar en otros lugares, en las redes sociales, puedes usar dentro del producto inclusive, puedes usar dentro del producto, porque sirve para gente, para clientes tuyos, a seguir adelante, sirve como motivación, ¿sí? Entonces puede haber diferentes historias de gente que se benefició de alguna técnica de tu producto. Entonces eso lo puedes usar también ahí adentro. Y por último, ¿cuáles son los efectos colaterales de hacer esto? De tener pruebas sociales, de tener testimonios y gente que probó tu producto y que te dijo que tu producto funciona. Bueno, obviamente que la primera es la confianza, ¿sí? Vos tenés más confianza y más confianza en el especialista, o sea, en vos, y más confianza en el método también, porque ya está probado y, está probado que funciona. Lo segundo es, te da más autoridad, porque si hay mucha gente, vos tenés una legión de personas, tenés, no sé, 100 personas que están hablando bien de tu producto, eso te da más autoridad a vos. La otra, te da más prueba social, que eso es directamente, ¿no? Vos, cuanto más gente tenés hablando bien de tu producto, tenés más prueba social. Y también te da el beneficio de crear una comunidad. Entonces, como hay mucha gente hablando bien de tu producto, vos estás creando una comunidad de gente, ¿no? De clientes o de alumnos. ¿Tá? Estos son todos beneficios de tener esto. Son beneficios de tener prueba social, beneficios de tener la historia de tu cliente. Bueno, esa fue nuestra clase. Acá voy a aprovechar al final para hacer un poco de publicidad. Si vos querés entender más cómo funciona todo esto, cómo funciona la prueba social, cómo pedir prueba social, cómo pedir los testimonios, dónde ponerlo, que yo te dije que tenemos que ponerlo en la estructura racional emocional, en qué parte va de la estructura racional emocional, cómo linkarlo con el horizonte, como te había dicho, que las pruebas sociales tienen que estar linkadas con el horizonte para tener más valor, cómo darle más
cómo hacer que la historia sea más específica. ¿Tá? Todo eso está dentro del método Vender sin Fronteras. El método Vender sin Fronteras explica todo, cómo construir la estructura racional emocional, dónde poner los estímulos emocionales, porque a ver, la prueba social es uno de los estímulos emocionales que usamos. Fíjate que hoy hablamos de la prueba social, que es la parte de la historia de los clientes. Bueno, ese es uno, pero nosotros usamos varios, usamos decenas de estímulos emocionales. Entonces, ¿cómo vas a poner eso? ¿Dónde vas a poner? ¿Cómo lo vas a construir? Bueno, todo eso está dentro del método Vender sin Fronteras. Y si vos querés aprender más cómo funciona la metodología, yo tengo una presentación gratuita que vos podés entrar en el link de la bio de mi perfil y podés aprender ahí. Yo tengo una presentación totalmente gratuita donde explica todo cómo funciona el paso a paso para tener cliente en otros países. ¿Está? Y ahí abajo va a haber un botón, si vos querés vas a tener la oportunidad de entrar. Así que bueno, eso fue nuestro episodio de hoy y nosotros vamos a vernos en un próximo episodio que va a ser el viernes. ¿Tá? Así que les mando un abrazo.